Hola cebras y unicornios. En el podcast de hoy vamos a analizar el sobreanálisis. Cómo no, lo voy a intentar explicar tanto desde un punto de vista más profesional como desde mi propia vivencia como persona neurodivergente que tiende muchísimo a la sobreanálisis o al sobreanálisis, no sé muy bien. Primero quizá decir que va a depender mucho de tu perfil, presentar en mayor o menor medida este análisis constante, esa sensación de tener que estar pendiente de todos los datos, de tener como todas las piezas del puzzle para poder hacer un todo que tenga sentido, teniendo que indagar más, tener esa necesidad de investigar, recoger, descubrir más, profundizar, así en general un poco con todos los temas, tanto temas de interés como temas más personales de la vida cotidiana, temas sociales, etc. Es verdad que es algo que se observa mucho en perfiles autistas, pero lo veo mucho también en perfiles TDAH y en perfiles de alta capacidad, aunque quizá haya ciertos matices entre esos perfiles y, por supuesto, lo complejo que viene a ser cuando hay combinación de esos perfiles, pero no es tanto la cuestión que quiero tratar aquí, simplemente decirte que es algo que se da en muchos perfiles neurodivergentes. Y yo me quiero preguntar un poco, por supuesto, el por qué tenemos esa necesidad, para qué, y quizá ver un poco qué nos permite y cómo lo podemos encajar teniendo en cuenta las consecuencias que tiene ese sobreanálisis. Y me pregunto si realmente se trata únicamente de un mecanismo de defensa, porque es verdad que se suele ver como un mecanismo para intentar no conectar con el cuerpo, porque si estás en tus pensamientos, si estás dándole vueltas a las cosas, si estás analizando la situación de forma racional, buscando elementos, haciendo un poco un trabajo de detective, pues es verdad que mientras estás en tu mente, es probable que haya más desconexión de lo que estás sintiendo. Pero siempre ocurre así, y cuando me hice esa pregunta me di cuenta que no siempre es así. Es verdad que puede ser un mecanismo efectivamente para desconectar o disociar de la parte emocional, sobre todo cuando son emociones que no queremos sentir, pero hay otras veces en las que ese sobreanálisis nos lleva justamente a sentir mucho más y a estar tan metidos en esos bucles mentales de ¿y esto por qué será? Y este elemento aquí no me cuadra con este otro, y esto no es coherente, ¿y por qué habrá hecho esa persona esto? ¿Y esto qué sentido tiene? Cuando estamos en esa mentalización, esta racionalización de las cosas, igual nos lleva a sentir mucho más. Ansiedad, rabia, frustración, incomprensión, aunque no es una emoción en sí, desesperación, tristeza, rencor, melancolía, nostalgia, toda la gama de emociones más desagradables, pero también ilusión, euforia, amor, compasión. Y si bien es verdad que a veces nos hace desconectar, otras veces tengo la sensación de que es un intento, que no suele funcionar muy bien, pero es un intento de procesar la parte emocional y de mantener esa emoción en el cuerpo lo suficientemente a nivel de tiempo para tener ese espacio y poder analizar y observar esa emoción en el cuerpo. A veces parece un poco algo masoquista, y no creo que esté exagerando usando esa palabra, porque da un poco esa sensación de si la emoción fuese harina y tú fueses una croqueta, pues estarías ahí rebozándote vueltas y vueltas y vueltas en la harina, ¿no? Para poder ver qué es esto, qué es esta harina, de qué es de trigo, es de otro elemento, es de maíz. Intentar como tener más tiempo para poder procesar las emociones. Y yo creo que eso es algo que se observa mucho, pues como os he dicho, tanto en autismo como en TDAH, quizás se relacione más con la alexitimia, de hecho, pero no obligatoriamente. Yo creo que esto es de base porque tenemos un funcionamiento como si fuésemos antenas gigantes y percibimos un montón de información, un montón de detalles
a veces con una visión más global, otras veces con una visión más a detalles, que eso es otro aspecto que mencionaré después, si me acuerdo. Pero básicamente nos llega tantísima información todo el rato que por mucho que tengamos una velocidad de procesamiento alta, si hay altas capacidades, vamos a tener esa sensación de lentitud, de necesitar como semanas para procesar una sola cosa, una sola emoción muy puntual. Sea desagradable o agradable, ¿eh? Yo lo he observado hace poquito, que tengo un momento así de mucha ilusión, que es una emoción agradable. He necesitado 4 días enteros para poder procesarla. Y claro, en esos 4 días estaba comentando todo el rato a todo el mundo ese evento, esa experiencia, me lo estaba repasando en bucle en mi cabeza. O sea, lo mismo que hago con emociones más desagradables, que dices, vale, son como rumiaciones o es justamente una forma de intentar no conectar con el cuerpo, pero tenía realmente la sensación de que era, ok, mantener esa emoción presente para poder digerirla, para tener tiempo de digestión, ¿no? Obviamente todo eso son hipótesis, no estoy afirmando nada, simplemente me hago preguntas y te invito a hacértelas también y a compartir tu punto de vista sobre el tema. Y veo mucho la diferencia con otros momentos en mi vida en los que sí me he ido a terrenos más intelectuales, pero desde la disociación, y claro, la sensación es muy diferente. Pero sí es un poco esa demora en el procesamiento emocional que igual pues primero nos surge o conectamos más bien con la emoción varios días después o incluso semanas o meses después de un evento porque hay un elemento de disociación. Probablemente ahí disociamos durante una temporada hasta que estemos más regulares para poder acoger la emoción y ahí nos damos cuenta y muchas veces nos genera también ansiedad porque decimos ¿por qué estoy sintiendo esto ahora mismo? No tiene ningún sentido. Y yo creo que eso es otro elemento que hace que entremos en ese análisis porque vamos a intentar buscar la causa, la fuente de lo que estamos sintiendo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué ha hecho qué me siente así? Y como no encontramos respuestas, porque muchas veces han pasado días o incluso semanas, como os he dicho, pues vamos a seguir indagando, vamos a intentar entender esa emoción, que es algo que no podemos controlar, pero que nos genera incertidumbre. ¿Qué me quiere decir esa emoción? ¿Por qué está aquí ahora? ¿Por qué hacemos esto? Es decir, ese análisis más completo, intentar profundizar, intentar buscar esas causas, intentar racionalizar lo que sentimos, que no implica obligatoriamente desconectar de la sensación corporal. Podemos estar ahí metidos en esa sensación corporal, pero aún así como quedarnos en un laberinto sin encontrar la salida. Y yo creo que tiene mucho que ver justamente con esto que he dicho, que como no podemos procesar la emoción en el momento en el que se dispara, con la relación con el disparador justamente, no tiene mucho sentido para nosotros y nos deja con una sensación de descontrol, incógnitas, incertidumbre, que es algo que nos cuesta muchísimo tolerar porque, y ahí enlazo con otro elemento que entra en ese sobreanálisis que creo que es el elemento principal, llevamos toda la vida conectando un montón con la incertidumbre, la inconsistencia, la incoherencia, las cosas ilógicas, las cosas sin sentido, las preguntas sin respuestas, y me vais a decir, claro, como todo el mundo, ¿no? Sí, pero nuestro sistema, nuestro funcionamiento de base es diferente y hay muchísimas cosas del mundo en general que no están adaptadas a cómo funcionamos y es un bombardeo constante de información sin sentido, como si fuesen, vale, tengo una imagen que me viene a la mente como partículas de luz, fotones, que están ahí moviéndose, agitándose en todos los sentidos y nos llegan de cualquier manera y tenemos que buscar algo de sentido en este caos. Y yo personalmente es un poco la sensación que tengo desde que he nacido, de que el mundo es esto, una caja de fotones que se mueven, que se agitan en todos lados y yo no me entero de nada, no entiendo nada a todo esto, no me da tiempo a entender todo esto.
Entonces siempre hemos tirado del sobreanálisis como mecanismo no de defensa, sino de supervivencia. Vale, sí, es algo parecido, quizá, pero no es lo mismo defenderte que intentar sobrevivir. No sé, le veo algo más profundo a lo segundo. Porque es que sin eso, socialmente, muchas personas neurodivergentes no hubiéramos podido salir adelante con una salud mental más o menos decente. Iba a decir estable, pero no, decente. Y muchas personas no han tenido esa suerte tampoco, porque es todo tan caótico y nos cuesta tanto procesarlo, todo va tan deprisa, que es una sensación de estar siempre abrumada por todo. Entonces, ese análisis, esa sistematización que hacemos de las cosas, intentar poner las cosas en categorías, intentar hacer encajar las piezas del puzzle, es para intentar facilitarnos un poquito la vida, para que tenga un poquito más de sentido y para rebajar un poco la angustia que genera ese caos. Otro aspecto que creo que entra ahí también en juego es lo que os mencioné antes de que algunas personas neurodivergentes vamos a tender a ver fácilmente el conjunto global, la forma general, con una percepción holística, y otras personas vamos a tender a ver más fácilmente los detalles, las sutilezas, los elementos, pero con más dificultad para formarse una visión global. Son preferencias, ¿vale? Depende un poco de los ámbitos. Igual puedes tener una visión de base más a detalles, pero en ciertos aspectos poder formarte una visión holística, porque al final es la que se fomenta también en la escuela. Pero si tienes una visión a detalles, que es algo que es súper útil para muchas cosas, pero es verdad que para intentar entender ciertas situaciones, sobre todo las situaciones sociales, con una visión a detalles, o sea, viendo los elementos por separado, cuesta muchísimo que esto tenga sentido y nos cuesta mucho más procesar esas situaciones o eventos en la vida que, bueno, pues que se han desencadenado de alguna manera y si lo ves de forma general, igual le puedes dar un sentido, pero si ves cada elemento por separado, cuesta mucho más. Entonces yo creo que ahí también hay un esfuerzo para ciertas personas para intentar formarse esa visión más general, conectar los elementos entre sí, que muchas veces los conectamos con facilidad, pero es como hacer ese zoom out, tener esa visión, esa perspectiva más amplia, más general. Por mucho que estén conectados entre sí los elementos, si no te echas para atrás. Realmente, por ejemplo, si están todos en tu pantalla, si no echas la cabeza hacia atrás, no vas a ver el conjunto general. Y yo creo que nos pasa eso a muchas personas también, y por eso tendemos más a ese sobreanálisis. Otro aspecto que me viene a la mente es también una parte un poco de estimulación o de como que da cierto placer, no digo en todas las situaciones, pero yo me veo muchas veces empezando a analizar una situación o a mezclar ese análisis con algo de fantasía o algo de imaginación o de ¿y si hubiera hecho? ¿Y si ta? Y tengo la sensación de que hay una parte de mí al menos que tiene como cierto morbo a hacer eso porque le da como esa estimulación, como si estuviera viendo una serie de detectives o de FBI o de algo así, ¿no? Que hay que intentar buscar, ¿vale? ¿Quién ha hecho qué? ¿Quién es el culpable? Bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que muchas veces se me descontrola y luego pues conecto un montón con la ansiedad. Pero creo que hay una parte también, y quizá más con los intereses específicos, por supuesto, de buscar esa estimulación, buscar esa indagación para pues poder profundizar más en lo que nos interesa, poder conectar más las cosas, conseguir un poco ese morbo intelectual de alguna forma, y no sé si es una palabra con connotación negativa, pero para mí no lo es. Entonces, yo creo que esto es un elemento que hay que tener en cuenta también porque hay veces que sin querer, por falta de estimulación, vamos a entrar en sobreanálisis de situaciones para intentar buscar esa estimulación, que realmente nos va a hacer mal, porque no nos va a llevar a ningún sitio agradable
Y ahí quizá es preguntarse, ok, quizá necesito estimulación ahora, ¿de qué otra manera la puedo conseguir? Pues igual a través de un interés específico, de una actividad, de una regulación sensorial, etc. Entonces, son elementos así un poco dispares, pero creo que todos tienen un impacto en esa tendencia al sobreanálisis que tenemos y, por supuesto, pues la necesidad tan profunda y tremenda que tenemos de darle sentido a las cosas, la necesidad de comprender el mundo, que tiene un poco que ver, a veces, muchas veces, con una tendencia a usar el control. Si lo entiendo, si le doy sentido, lo controlo. Y de esta manera me genera más seguridad. Entonces, hay una necesidad también ahí de paz o de seguridad, pero no quita que haya también esa necesidad de comprensión y de sentido. Y también es importante poder validar esas necesidades y quizá buscar alternativas, estrategias diferentes para poder cubrirlas, porque si no están cubiertas, vamos a seguir en bucles, porque es algo que cubre un poquitín esas necesidades, pero no es lo suficiente. Y por eso también podemos quedarnos ahí sobreanalizando algo para intentar cubrir esas necesidades, pero sin que realmente lo esté haciendo. Seguramente haya más elementos ahí que entren en juego. Os he dicho los elementos que me han venido a la mente, no lo he preparado antes, lo estoy pensando ahora sobre la marcha. Creo que es más para incitar a cierta reflexión y creo que hay mucho más en este sobreanálisis que lo típico que se nos dice de es que piensas demasiado, es que le das vueltas a todo, es que ¿por qué no puedes hacerlo de forma más sencilla? ¿Por qué te tienes que complicar la vida? Como si fuese una parte rota de nuestro cerebro y nada más. Pero en realidad creo que tiene su función. Y no os he hablado tampoco del parálisis por análisis, que para mí al menos tiene más que ver con la toma de decisiones, que también es un tipo de sobreanálisis, por supuesto, pero con ese elemento de, tengo que decidir algo, y ahí puede ser, pues, una forma de evitar el error, de evitar el fracaso, que se relacionaría más con el perfeccionismo y la alta exigencia, que eso yo creo que más o menos es algo que sabemos o nos hemos dado cuenta, pero también a veces es una forma de intentar como hacer contrapeso con la impulsividad, sobre todo en perfiles TDAH, como podemos tener tendencia a tomar decisiones de forma pues súper rápida, sin pensar, pero tampoco desde la intuición, sino desde el, vale, ¿cuál es la parte de mí que grita más alto en este momento? Venga, pues vamos a hacer lo que dice, ¿no? Y no siempre trae consecuencias agradables. Entonces puede ser también una forma de intentar controlar a esa impulsividad o evitar las consecuencias negativas que tiene. De hecho, el perfeccionismo muchas veces en perfiles TDAH tiene ese papel. Evitar los errores, evitar los despistes, evitar la impulsividad. Pero bueno, eso es otro tema y creo que da para otro podcast diferente. Pero bueno, lo quería mencionar así por encima. Y ya lo vamos a dejar aquí porque ya son 20 minutos, pero te invito a compartir en comentarios tu reflexión, quizá te hayas dado cuenta de otros elementos y creo que es interesante poder indagar en esto un poco más para ampliar esa visión tan cerrada de este sobreanálisis como algo malo, algo negativo, algo que nos afecta mucho además y que tiene un impacto en nuestra autoimagen y en nuestra confianza, porque lo solemos ver desde una perspectiva bastante negativa. Y por supuesto tiene un lado maravilloso, porque cuando tienes que analizar datos, yo me lo paso pipa cuando tengo que analizar datos de estadística para hacer investigación en psicología. Es maravilloso esa capacidad que tengo para analizar todo esto, por ejemplo, y bueno, en otros ámbitos donde el análisis sea algo que se requiere, pues es una capacidad fenomenal que tenemos, por supuesto. Entonces, es también para dejar de verlo como algo solo negativo en sentido de que pues, es solo un mecanismo de defensa o una cosa rota del cerebro, sino que probablemente sea lo que nos ha permitido sobrevivir hasta ahora para poder también agradecer un poco a esa parte de nosotros que nos ha ayudado con ese caos ambiente. Espero que te haya ayudado
gustado y que te haya permitido quizá reflexionar un poquito más sobre estos aspectos. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Este verano habrá menos episodios, ya están siendo menos episodios porque necesito ralentizar mucho y hacer mucha parte de introspección, así que haré los episodios un poco cuando me venga la inspiración. Te deseo un buen verano, espero que puedas disfrutar y nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo.